Buen día, mi nombre es Lucero Pérez Zárate, alumna del tercer semestre de la licenciatura en Psicología de la FES Iztacala de la UNAM, SOAYET. El presente audio son extractos que representan evidencias de la entrevista realizada al psicólogo de la salud para el informe y análisis correspondiente al módulo 300, el campo aplicado de la psicología de la salud. La entrevista se realizó a la psicóloga Lucero de la Paz Ramírez Martínez en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. A continuación, los extractos. Buenas tardes, psicóloga. Me gustaría que comenzara diciéndome su nombre completo y su perfil educativo. Ok, bueno, mi nombre completo es Lucero de la Paz Ramírez Martínez, tengo 33 años. Mi perfil educativo, soy licenciada en Psicología Clínica, egresada por la Universidad Regional del Sureste. Tengo una especialidad en orientación psicopedagógica, tengo una maestría en terapia infantil, un diplomado en terapia familiar, un diplomado en valoración del neurodesarrollo y actualmente estoy en un diplomado de acompañamiento tanatológico. Perfecto. De la institución generalmente yo trabajo con población abierta, entonces me llega de todo, ¿no? Entonces no es como una población en particular o en general, sino llegan de todas las clases sociales, de todos los grupos. En la consulta externa llegan de las diversas especialidades. Adentro de hospitalización, bueno, tengo dos áreas a mi cargo, que ahorita es urgencias y cirugía, entonces es población abierta. Muy bien. Bueno, nosotros dentro del área de psicología, ¿qué servicios prestamos? Al ser una unidad de, vamos a decir, de tercer nivel de atención, nosotros estamos en la parte ya de psicoterapia como tal, por el tipo de población a la que tenemos. Generalmente nuestros pacientitos ya vienen con una patología base, entonces muchas veces es de darle vamos a decir, acompañamiento psicoterapéutico por las diferentes enfermedades con las que ya vienen los pequeños. Perfecto. En su área de trabajo, ¿cuenta con los materiales necesarios para realizar su terapia? Nosotros, bueno, dentro de Hospital de la Niñez somos una OPD, que es decir, somos un organismo público descentralizado, no pertenecemos a servicios de salud. Luego entonces, vamos a decir, en cuestión de materiales, no hay como un financiamiento o una fuente de financiamiento directo, ¿no? Entonces, realmente no contamos con lo que es el material. Mucho del material que tenemos es por donaciones, ¿no? Gente que nos dona material, por ejemplo, didáctico, lúdico, para llevarlas a cabo. Aun cuando, nosotros trabajamos con Seguro Popular nada más nos da 50 pesos por la atención de un paciente en la consulta externa. A las características de la población de la que atiende, hace rato me mencionaba algunas características, ¿algunas otras que pudiera mencionar? Bueno, nuestra población es población, vamos a decir, que son grupos de riesgo, son personas de escasos recursos, algunos de pobreza extrema y algunos con algún tipo de limitación o de barrera del lenguaje, ¿no? Porque vienen de las diversas comunidades del estado. Generalmente eso es del tipo de población con la que trabajamos, población en condiciones a veces de pobreza extrema, ¿no? Lo cual es un factor de riesgo. Sí. Y para que la población a la que atiende, o los pacientes, mejor dicho, lleguen hasta usted, hacia una consulta, ¿cuál es el proceso para que esto pase? Bueno, de acuerdo al manual de procedimientos que se maneja en el hospital, para llegar a las diversas especialidades, ¿qué es lo que se tiene que hacer? El paciente va a su unidad de primer nivel o de atención, como son centros de salud. ¿Qué hacen ahí? Centros de salud les envía una referencia. Vienen al Hospital de la Niñez con la referencia y se les abre un expediente, lo abre pediatría. Pediatría, de acuerdo a la hoja de referencia, valora
si es un pacientito para pasar a una especialidad o para regresar a primer nivel de atención. Y una vez que lo valora pediatría, ya lo canaliza a las diversas especialidades, en este caso con nosotros. Si si un pacientito ya que llega con nosotros, se le hace una entrevista inicial, como en cualquier otro niño, para detectar si es candidato para estar en atención aquí o es candidato para otro nivel. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que nos llegan en la consulta externa, sobre todo, son casos que son para hacer en atenciones de primer nivel, como centros de salud, o cuestiones de psicopedagogía que pues no entran dentro de nuestra cartera de servicios. A diferencia de los pacientes que están hospitalizados, los pacientes hospitalizados, cuando ingresan, por ejemplo, en urgencias, desde el primer contacto, después de trabajo social, yo tengo que hacer una entrevista para detectar cómo está entrando ese pequeñito y si amerita o no el seguimiento por psicología, ¿no? De ahí, por ejemplo, los de cirugía, a ellos lo mismo. Cuando van a pasar a cirugía, se les hace una entrevista inicial y se les da seguimiento durante su estancia hospitalaria, acorde al diagnóstico y a la evolución. Muy bien. Generalmente a los que les damos, vamos a decir hasta cierto punto, prioridad, son a los pacientes que vienen derivados de las diversas especialidades por una patología base. Por ejemplo, tengo niños crónicos, ¿no? Que son niños diabéticos, hipertensos. Otro tengo la clínica de labio paladar hendido, ¿no? Son niños que se les da seguimiento, durante toda su estancia dentro del hospital. Tengo otros pequeños de la clínica de hemofilia. Y generalmente esos son los niños a los que se les da como el seguimiento constante por la misma complejidad de su patología. Son muchísimas las patologías como para que te dijera cuáles, ¿no? Pero, por ejemplo, las diversas especialidades o las diferentes áreas nos canalizan pacientes. Audiología, genética, endocrino, nutrición, gastro, dermatología, ¿qué otro? El algólogo, son muchas especialidades, el neonatólogo, nos canalizan. Entonces, a toda la población se les da prioridad. Pacientes que vienen de la consulta externa, digamos, referidos por unidad de primer nivel, se valora, porque hay casos que no entran en nuestra cartera de servicios. Por ejemplo, valoración psicométrica, ¿no? Porque muchos me los mandan para valoración psicométrica acá. Entre nuestra cartera de servicios ya no entra la valoración psicométrica. ¿Por qué? ¿Cuál es el que usted considera un poco más, con más atención o pudiéramos decir más complicado a tratar? Los pacientes podrían ser los pacientes crónicos o los pacientes los pacientes que ya estén en cuidados paliativos, ¿no? Pacientes que ya sean terminales. Esos son un poquito más complejos por la misma patología, todo lo que conlleva. Hay unidades de primer nivel que a veces nos envían para valoración psicométrica. Entonces, como nosotros no somos un área de diagnóstico, se regresan. Pero, por ejemplo, si alguna otra especialidad nos pide una valoración psicométrica para detección, por ejemplo, audiología, sí realizamos la valoración psicométrica, se valoran, ¿no? Ahorita, temporalmente están suspendidas porque, como te decía en un inicio, no es redituable, o sea, vienen de unidades de primer nivel y son candidatos para quedarse aquí. Se van programando de acuerdo a la agenda electrónica. Pero también, o generalmente, muchos de los que vienen no vienen por un problema psicológico puro, sino tiene que ver con diversas especialidades, por ejemplo, neurología. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy como un primer filtro para neurología. Yo depuro qué pacientes son para valoración neurológica o para otro tipo de intervención, ¿no? que requieran, por ejemplo, para genética, ¿no? Entonces vienen por cuestiones genéticas que nadie les había detectado. Entonces trabajamos con las diversas áreas. Te digo, generalmente los pacientes que llegan acá
llegan porque ya tienen algo base, ya traen otra patología o ya tienen una patología asociada a. Por eso son bien complejos los pacientitos que vemos, porque no es por una cuestión, vamos a decir, psicoeducativa o de consulta de orientación, sino ya es un proceso terapéutico. ¿Trabaja con alguna en específico? Bueno, de acuerdo a lo que marca el manual organizacional y de procedimientos, deberíamos o se debería trabajar dentro del área el enfoque cognitivo-conductual, como lo plantea el manual, ¿no? De acuerdo a la norma oficial. En especial, a mí no me convence mucho el cognitivo-conductual, ¿no? Yo por formación trabajo más en modelo sistémico. ¿Por qué? Porque yo cuando he observado a lo largo de estos 10 años que al trabajar con el paciente avanza más cuando trabajas o cuando detectas quién es el agente de cambio dentro de su sistema, ¿no? Si trabajamos nada más con él, en este caso con el niño, a veces no hay cambio. Entonces, si se hace un abordaje al sistema en el que él se desenvuelve, le empieza a avanzar de mejor manera que si solo se trabaja con un elemento. Muy bien. Un tema controversial. Mira, y eso lo platicaba yo hace unos días con una compañera, que realmente las pruebas o los test se quedan limitados porque no hay test o pruebas para diversas discapacidades. Si no trabajan con población, vamos a llamar regular o entre comillas normal, sin ninguna otra condición. Entonces, para el tipo de población en la que yo trabajo, no me importa tanto o no me arroja tantos datos la calificación cuantitativa, sino la cualitativa. ¿Por qué? Porque mi población yo tengo que valorar el proceso que realiza para llegar a ese puntaje, más que el puntaje. Entonces yo siento que los test o las diferentes pruebas psicométricas se quedan cortas, ¿no? Porque hay muchas cosas que evaluar y están muy limitadas, ¿no? Hasta ahorita yo le decía, yo no conozco un test de inteligencia, y si lo conoces ahí luego me lo presentas, un test de inteligencia para niños con hipoacusia. Nosotros aquí en el hospital manejamos un manual de procedimientos y un manual organizacional donde vienen a detalladas las acciones a realizar. Pero bueno, aparte de eso es lo que es el marco de normatividad, pero como uno de nuestros derechos como servidores de salud es de ejercer nuestra práctica clínica de manera libre. Entonces sí se hacen adecuaciones porque bueno, cada caso es diferente. Muy bien. El servicio, la única que pertenece al servicio como tal es la escala Weisler. De ahí en fuera baterías psicométricas no tenemos, cada uno del personal trae lo que tiene, pero son bienes personales, ¿no? El Rey, el Frosty, desde la familia, el CAT, es la escala de percepción visomotora de Lauretta Bender. Te voy a decir porque estoy maravillada y encantada con esto, porque nos abre más campo y nos da mayor credibilidad dentro de la clínica. Yo lo veo que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de psicología, pues hablamos de una ciencia prácticamente nueva, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con otras especialidades es muy complejo, pero ya desde las neurociencias, como ya empieza a haber más, vamos a decir, como un mayor seguimiento, como que ya hay estudios demostrados, como que ya tenemos algo tangible, luego entonces es un poquito, vamos a decir, es un poco mejor
argumentar a otras a especialidades o a otras áreas desde un aspecto